Bien, estimados estudiantes, vamos a proceder con lo siguiente, ¿ya? Como lo acordado quedó que vamos ustedes van a realizar, o mejor dicho, el trabajo y ahora lo van a exponer, ¿no? De la siguiente manera lo van a exponer para que ustedes puedan compartir, puedan ustedes exponer el grupo. Vamos a empezar desde el grupo número 2, ¿ya? Ya, ahora sí me dicen, por favor, verán, en la plataforma ya está editada las fechas de entrega de las tareas, les dejé para el 19. Todas las tareas que estaban para el 13 quedaron para el 19. Les aplacé la fecha para que puedan realizar el trabajo con calma y lo realicen bien. Esta tarea que estamos haciendo, este taller en clases, dice ahí taller en clases, ¿no? Van a subir su diapositiva con los nombres de todos los integrantes para colocarles la respectiva nota. Sí, adicional a eso, con la exposición que ustedes van a tener, que eso ya me encargo yo al momento de calificar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el grupo número 2, por favor. Se presentan, quiénes están integrados y vamos a hablar, ¿ya? Profe, buenas noches. Disculpe una pregunta. Dígame. No la entendí muy bien. Dijo que este trabajo también hay que subirlo en la plataforma. ¿Es como de un deber de los que están subidos? Sí, la diapositiva que ustedes la realizaron el día de hoy, ustedes la van a colocar, ya está en la plataforma y dice taller en clases. Solamente la suben. Esa está hasta el 15, ¿no? De aquí a mañana pueden ustedes subirla con tranquilidad y igual yo ya les coloco, les acento la nota. A pesar que tiene la nota de la diapositiva y la exposición que tengan en este momento. Ya, vamos a continuar con el grupo número 2, ¿ya? Somos nosotros. Ya, listo, empecemos ya. Antes de nada, si por A o B motivo se finaliza, les digo unos 2 minutitos antes, les vuelvo a enviar otro link y se vuelven a conectar, ¿ya? Por A o B motivo, porque recordemos que esto solo dura 45 minutos. ¿Ya? Listo, empecemos. Ahora una pregunta. Para bajar lo que es compartir la pantalla, para bajar no. Para bajar la pantalla, simplemente de ahí de su ordenador mismo puede subir y bajar. Ya, empecemos ya. Ya. O sea, ellos han pagado todo, o sea, eso sí, pero hay cositas que piden y son caras. Yo no tengo que un traje $10. O sea, yo he gastado hacerlo por yo soy sin mentir $200. Y yo me dicen, ¿qué gasto? Yo no compro ese huevo deportivo, yo no pago así. En Navidad tampoco lo hago ahí. Y muchas cosas más yo no hago porque no tengo plata. Vamos a presentar lo que es el método de elección forzada. El método de elección forzada fue creado por el psicólogo y consultor Jay Welch en los años 60. Ya, el objetivo en sí del método de elección forzosa es evaluar rasgos, competencias o actitudes del que está haciendo para el puesto en sí de manera objetiva, minimizando el sesgo de deshabilidad social y otras tendencias subjetivas.
subjetivas en las respuestas en sí del que está tomando en sí el puesto. Este método sirve para procesos de selección de personal, diagnósticos psicológicos y estudios de investigación, donde se busca una evaluación objetiva y comparativa de características individuales. Tenemos las características del método de elección forzosa. Como primer punto tenemos la comparación directa. En este método se basa en la comparación directa entre opciones, lo que permite a los participantes evaluar dos alternativas al mismo tiempo. Esto facilita la toma de decisiones al reducir la complejidad. Como segundo, obligatoriedad de elección. Se exige a los participantes que elijan una opción sobre otra, lo que evita la posibilidad de abstenerse o seleccionar ninguna. Esto ayuda a obtener opiniones claras y decisivas. Simplicidad. La estructura del método es fácil de entender y aplicar. Los participantes solo deben elegir entre pares, lo que hace accesible para diversas audiencias. Obtener opiniones claras, para diversas audiencias independientemente de su formación. Reducción de sesgo. Al forzar elecciones entre opciones, se minimiza el sesgo que podría surgir al evaluar todas las opciones simultáneamente. Esto ayuda a obtener resultados más objetivos. Y por último, facilidad de análisis. Los resultados son relativamente fáciles de analizar, ya que se pueden contar las elecciones y determinar cuál opción fue preferida en general. Esto facilita la interpretación de datos. Método de elección forzada evalúa. Mediante frases descriptivas en cada bloque o conjunto de 2, 4 o más frases, el evaluador escoge una o dos que más se aplican al desempeño del empleado. La naturaleza de las frases. Se forman bloques de 2 frases positivas y 2 negativas. El evaluador elige la frase que más se ajusta y la que menos se ajusta al desempeño del evaluado. Se forman bloques de 4 frases de significado positivo. El evaluador elige las frases que más se ajustan al desempeño del evaluado. Tenemos un ejemplo. Un formato de evaluación de desempeño por método de elección forzada. Es un formato de evaluación de desempeño que utiliza el método de elección forzada para evaluar el desempeño de un empleado de manera objetiva. Tenemos los principales elementos en este formato, que serían los datos generales. En la parte superior se solicita información básica como nombre del empleado, departamento, unidad, cargo, fecha de evaluación. Este formato presenta bloques con frases opuestas donde el evaluador debe marcar más la frase que mejor define al empleado y negativo la frase que menos lo define. El objetivo es evitar respuestas ambiguas y obtener un análisis claro sobre fortalezas y áreas de mejora. Bien, en ventajas tenemos que una de las ventajas principales es la reducción de desigualdad social. Las opciones igualmente atractivas obligan al evaluado a priorizar características reales, disminuyendo respuestas sesgadas. Mayor precisión comparativa. Permite evaluar qué características predominan en una persona al comparar rasgos entre sí. Estas ventajas hacen que el método de elección forzosa sea una herramienta valiosa en la gestión del talento humano, ayudando a las organizaciones a tomar decisiones más informadas y efectivas en sus procesos de selección y evaluación. Desventajas. Como primer desventaja, la frustración del evaluado puede
puede generar incomodidad al forzarlo a elegir entre opciones con las que se identifica igualmente o no se identifica en absoluto. Dificultad en la interpretación. Los resultados ipsativos comparativos dentro del individuo complican la comparación directa entre diferentes personas. Tenemos lo que son los tipos de elección forzosa. Tenemos lo que es la elección forzosa simple. Como aquí mismo tenemos la descripción, que se presentan dos opciones y se obliga a elegir una. Tenemos el ejemplo de ¿prefieres trabajar en equipo o de manera independiente? Ya tenemos lo que es la elección forzosa múltiple, donde también describe que se presentan varias opciones y se basa solo en seleccionar una. En varias de todas las elecciones forzosas que estoy explicando, siempre se debe elegir solo una respuesta. Ya tenemos aquí otro ejemplo que es elige un beneficio. ¿Qué prefieres entre seguro médico, bonos o días adicionales de vacaciones? Que en algunos casos se presenta lo que son en empresas, dependiendo de como sea, de cada empresa que dirija lo que son las leyes, todo eso. Entonces tenemos también la elección forzosa jerárquicamente, que describe que los participantes clasifiquen varias opciones según la preferencia de ellos. El ejemplo tenemos que clasifica sus valores organizacionales en orden de importancia: innovación, colaboración, responsabilidad. En esta parte se organiza lo que es ¿cómo sería eso? Una parte del directivo hacia las personas que él dirige, un grupo. Entonces en esto él organiza si es que quiere ver lo que es tanto la importancia de la colaboración y la responsabilidad. En la elección forzosa por pares tenemos lo que es, se comparan por opciones de 2 a 2 para determinar cuál es la preferida. Ejemplo, ¿cuál prefieres? ¿Un ambiente flexible o un salario más alto? Elige entre cada para hasta tener una opción fina. Ya en esto también, en varias empresas también lo que son, se eligen. Entonces tenemos esos, que son los tipos de elecciones forzosas. Listo. Las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas se utilizan en sí para el método de elección forzosa para poder evaluar y medir los diferentes tipos de aspectos que se desempeñan y las características personales que puede tener cada uno de los empleados. Aquí les hago una pregunta. En las devuélvele la psicométricas. Psicométricas del método de desempeño característica personal. Ya, continúo. Gracias. Continúen ya. Evaluación de competencias e identificación de habilidades. Las pruebas psicométricas permiten identificar de manera precisa las competencias y habilidades de cada empleado. Datos cuantitativos. Proporcionan datos cuantitativos que pueden complementar las evaluaciones cualitativas, lo que facilita la toma de decisiones informadas sobre el desempeño y la clasificación de los empleados. Y como conclusión tenemos lo que el método de elección forzosa se utiliza precisamente para evaluar rasgos de manera objetiva, reduciendo sesgos en las respuestas, y es ampliamente aplicado en contextos como la selección del personal o estudios psicológicos. Su principal fortaleza radica en priorizar características individuales, aunque su diseño e interpretación requieren cuidado y precisión. Gracias. Bien, gracias, jóvenes. Voy a reforzar un poquito ya, sí, al final vamos a hacer preguntas, ¿sí? Bien. Dejo de compartir. Sí, puede dejar de compartir, no pasa nada. Bien, entonces hablábamos de este método de elección forzosa, ¿no?
Se dice que es una técnica de evaluación que es ampliamente utilizado por muchas empresas organizacionales, ¿no? Especialmente en este ámbito de recursos humanos. Se utiliza para medir el desempeño de los empleados de manera objetiva, ¿sí? Este método se caracteriza por presentar al evaluador una serie de afirmaciones, de descripciones, agrupadas entre pares o bloques, ¿no? De las cuales deben seleccionar aquella que mejor describe al evaluado, incluso si ambas son positivas o negativas. Aquí hablaban los compañeritos que dice que el método de elección forzosa debemos escoger sí o sí, ¿no? Y hablaban también uno de los aspectos de los exámenes psicosométricos. Estos exámenes en sí se aplican principalmente para evaluar rasgos de su personalidad, aptitudes o la forma de reaccionar ante determinadas situaciones, ¿sí? En este sistema, los evaluadores no tienen la opción de emitir juicios directos como bueno o malo, sino que deben elegir alternativas específicas, previamente diseñadas, ¿sí? Para ser similares al valor aparente. Por ejemplo, un bloque podría incluir fases como trabaja bien en equipo y cumple los plazos establecidos. Lo que habla del método de elección forzosa obliga al evaluador a destacar un rasgo sobre otro, evitando sesgos comunes como la indulgencia, la severidad o el efecto a lo que suelen influir en otros métodos de evaluación. ¿Cuál es el objetivo principal de este método como tal? El objetivo principal de este método es obtener una valoración más imparcial y precisa del desempeño, en este caso, de todos los evaluados o de los colaboradores. Este método, sí, o este enfoque busca eliminar la influencia objetiva de los evaluadores, reduciendo al mínimo las distorsiones en los resultados causadas por referencias personales o interpretaciones erróneas. Entre las ventajas, ya había hablado la compañerita, había hablado, ¿no? Pero también podemos ver de la imparcialidad, la estandarización, la precisión, ¿sí? Cuando hablamos de precisión, quiere decir que cada decisión del evaluador se centra en comparaciones específicas, lo que permite identificar las fortalezas y en áreas de mejora, ¿no? Cuando hablamos de imparcialidad, en cambio, en este método minimiza los sesgos al no permitir que los evaluadores califiquen de manera general. Cuando hablamos de estandarización, al utilizar afirmaciones predefinidas en el proceso es más uniforme y estructurado. Entre las desventajas, como ya nos habían hablado, pero también les voy a resaltar, es la rigidez, tiempos y recursos, la incomodidad. Cuando hablamos de incomodidad, es que dice que los evaluadores pueden sentirse incómodos al tener que elegir entre afirmaciones negativas o igualmente válidas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tenemos que decir sí o sí. Existen algunos test, porque hablábamos de, obviamente, en estos métodos se realiza mediante unos test, ¿no? Que a veces uno no se quiere contestar. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que dice, bueno, cuando yo una vez quise ingresar a la Marina decían, ¿ha bebido bebe alcohol? Decía, sí, rara vez o una vez por semana. O sea, no le daba la opción a decir nunca. Teníamos que escoger de estas sí o sí. Entonces, aparentemente para uno es una incomodidad porque a veces dicen, no, pues que quiero decir algo negativo, pero no le dan esa forma negativa. Entonces, ese es el método de elección forzosa, que nos dan a escoger sí o sí. Otra de las desventajas también son las aplicaciones, ¿no? Se aplica principalmente en evaluaciones de desempeño laboral, en proceso de selección de personal y de estudios psicosométricos, ¿no? En este caso, es especialmente útil para las organizaciones o las empresas que buscan implementar sistemas de evaluación justos y basados en datos, reduciendo al mínimo las decisiones subjetivas, en este caso, ¿no? Cuando hablamos aquí en lo que es aplicaciones, verán, grábense esto, ¿no? El método de selección forzosa, una de las desventajas es que a veces se lo utilizan para lo que es el desempeño o el proceso de selección al personal. Sí, y entonces, como les decía, a veces uno no quiere contestar, pero, más sin embargo, le toca sí o sí, ¿no? Porque ese
tenemos que contestar sí o sí, o a su vez si hacemos un test no nos dan paso a la siguiente pregunta, porque también hay así test que ahora últimamente, bueno, ahora ya hace un tiempo atrás lo utilizan en línea, ¿no? Y uno a veces quiere no contestar esa pregunta, pero más sin embargo, si ustedes no responden esa pregunta, no le dan paso a la siguiente. Lo digo en este caso, como docentes a veces no se evalúan, nos mandan un link y a veces uno no quiere contestar esa pregunta o quiere poner otra opción que no le parece lo que está ahí, pero tenemos que escoger. Entonces, el método de selección forzosa, en otras palabras, como las palabras más resumidas, es que tenemos que escoger sí o sí. ¿Sí? Hay preguntas abiertas, cerradas, a veces hay preguntas subjetivas, que de eso ya vamos a trabajar en la próxima clase, vamos a aprender a hacer lo que son ya los test, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Para los compañeritos, ¿alguna duda? No, estamos viendo solo los conceptos y ya en la próxima clase vamos a adentrarnos ya a hacer lo que es en sí ya el test, ¿no? Con las preguntas, todo eso. Pero ahora estamos viendo solamente lo que es los conceptos, ventajas, desventajas, características, quiénes lo utilizan, ¿no? Entonces, hasta aquí ninguna pregunta. Por favor, me esperan un ratitito, no se vayan a ir.